Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar el cambio de tema que era cromatografía. Ya vamos a comenzar ahora con las técnicas de análisis térmico que también tienen que ver con un análisis instrumental. Bueno, ¿qué son estas técnicas? Bajo la denominación de análisis térmico se van a englobar un conjunto de técnicas analíticas que van a estudiar el comportamiento técnico de térmico de los materiales. Cuando un material se calienta o se enfría, su estructura cristalina y su composición química pueden sufrir cambios más o menos importantes. ¿Cuáles son estos cambios que pueden ocurrir en un compuesto al sufrir calor o frío? Bueno, puede ser la fusión, que es cuando pasa del estado sólido al líquido, la sublimación de sólido al gas sin pasar por el estado líquido, solidificación del estado líquido al estado sólido, cristalización, que es cuando se pasa a un estado sólido ordenado, por ello se forman cristales, amorfización, que es de un paso a estado sólido desordenado, transición, que es un cambio en la estructura cristalina, reacciones de oxidación, que son la alteración, descomposición de una muestra, etc., expansión o compresión en el volumen, y también puede haber cambios en la textura, como la recristalización, la sinterización, etc. La mayor parte de estos cambios se pueden estudiar midiendo la variación de distintas propiedades de la materia en función de su temperatura. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros vamos a utilizar en análisis térmico? Pues bueno, las principales técnicas o las más comunes son termogravimetría, que se denota como TG, en algunos casos se ve como TGA, análisis térmico diferencial ATD, calorimetría diferencial de barrido, DSC, por sus siglas en inglés, Differential Scanning Calorimetry, análisis termomecánico, ATM, y análisis dinamo-mecánico. De las técnicas que les mencioné anteriormente, las técnicas que nosotros vamos a ver son termogravimetría y análisis térmico diferencial. La termogravimetría o TG está basada en la medida de la variación de la masa de una muestra cuando ésta se somete a un cambio de temperatura en una atmósfera controlada. Esta variación puede ser una pérdida o bien una ganancia de masa. El registro de estos cambios nos va a dar información sobre si la muestra se descompone o bien si la muestra reacciona con otros componentes. La termogravimetría puede utilizarse junto con otras técnicas como ATD, que es análisis térmico diferencial, o DCC, que es calorimetría, ya que permiten obtener información complementaria sobre el comportamiento térmico de la muestra. La otra técnica es el análisis térmico diferencial, que por sus siglas es ATD. Esto es, en un análisis de este tipo se somete a una variación de temperatura tanto la muestra como un material de referencia, que se considera inerte desde el punto de vista térmico, físico y químico, es decir, este material no sufre ningún cambio a pesar de la temperatura. El ATD mide la diferencia de temperatura entre la muestra y el material de referencia en función del tiempo, siempre a una temperatura constante. Estas medidas se pueden realizar en condiciones ambientales o bajo una atmósfera controlada. En principio se trata de una técnica cualitativa que permite detectar si se dan procesos endotérmicos o exotérmicos, recordando que la palabra endotérmico o exotérmico es dependiendo de si libera calor, en el caso de ser exotérmico, o si absorbe calor, en el caso de ser endotérmico. También indica la temperatura a la cual tienen lugar estos cambios energéticos. Tenemos en la pantalla los componentes de un equipo de termogravimetría TGA. Por lo general tenemos como partes principales el brazo, la copa y soporte de la muestra, el contador de peso para ver cuánto peso se pierde, y también tenemos como parte sumamente importante el horno, porque al ser una técnica que tiene calor o que se debe de generar calor, pues una parte importante en este caso se trata del horno, que en este caso se encuentra aquí. ¿Ok? Estos son equipos bastante caros
Y es importante de notar que son equipos que sí se pueden llegar a utilizar en alimentos, aunque en nuestra institución no lo tengamos. Hay una parte muy importante que es la microbalanza y el equipo de control. Si se fijan en esta parte, nosotros tenemos estas pequeñas charolitas. ¿Por qué se utilizan estas pequeñas charolitas? Porque resulta que para las técnicas de TGA, de análisis termogravimétrico, se utilizan cantidades muy pequeñas de muestra. Esto es una enorme ventaja. Sin embargo, una desventaja es que son muestras destruidas, es decir, que no importa lo que suceda, la muestra ya no se puede recuperar. La ventaja es que pues, solo se requiere una muy pequeña cantidad de muestra, a tal grado que se miden estas cantidades de muestra en microgramos. ¿Sí? Para ello se necesita una microbalanza y las bandejas que se utilizan para los equipos de TGA son balanzas pequeñas que tienen la capacidad de albergar de volumen microlitros o microgramos según sea el caso, y que tienen la capacidad de ser inertes a cierta temperatura. ¿Qué temperatura? Pues depende del material. Tenemos tres tipos de bandejas distintas o que son las más comunes. Las de platino, que soportan de 50 a 100 microlitros y su rango de temperatura abarca de temperatura ambiente hasta 1000 grados centígrados. Cuando es de cerámica, tomamos de 100 a 250 microlitros y podemos llegar hasta 1200 grados centígrados. Y en el caso de que sean de aluminio, únicamente permite llegar a temperaturas de 600 grados. Si yo utilizo en mi equipo coloco en el equipo una muestra en una charola de aluminio y esta muestra necesita más de 600 grados para descomponerse, entonces la muestra se va a descomponer junto con la bandeja y el análisis ya no va a ser el correcto. Por eso es muy importante que tomemos la bandeja de acuerdo a la muestra que nosotros queremos o necesitamos. La siguiente parte importante es el horno, que es la parte medular, porque gracias al horno tenemos una atmósfera controlada, una temperatura controlada. La mayoría de estos hornos van desde temperatura ambiente hasta llegar a los 1000 grados centígrados y tienen un calentamiento controlado, es decir, van avanzando desde 0.1 a 50 grados centígrados por minuto hasta llegar a la temperatura deseada. También están herméticos al vacío y tienen un revestimiento de cuarzo para poder mantener el calor. En esta diapositiva vamos a ver finalmente cómo se analizan las muestras en un análisis termogravimétrico. Como todos los equipos, siempre me deben de arrojar cierta información en forma de un espectro, en forma de algún número como la absorbancia, para realizar una curva de calibrado o bien como un cromatograma para poder determinar la cantidad de compuesto de una mezcla o bien identificar los componentes de dicha mezcla. En el caso del análisis termogravimétrico TGA, se van a registrar en gráficas que se van a encontrar en función de la temperatura o el tiempo. El análisis termogravimétrico generalmente se refiere a un tipo específico de instrumento que está diseñado para realizar justamente estas mediciones. Estas mediciones entonces se van a registrar en forma de una curva en que la masa es el porcentaje de peso, se va a trazar en el eje y la temperatura o el tiempo, según sea el caso, se va a registrar en el eje X. Como se trata de un proceso de descomposición, por lo general en el caso de los compuestos orgánicos, los enlaces químicos se van a romper y se van a descomponer para formar productos gaseosos como agua, dióxido de carbono o algunos hidrocarburos. Por lo cual, en la curva vamos a notar cómo a cada temperatura el porcentaje de peso va disminuyendo en cada parte cierto porcentaje. Por ejemplo, en este espectro de un análisis termogravimétrico nos dice que a una temperatura aproximada
de 300 y cacho grados centígrados, tenemos un 60% del porcentaje en peso, es decir, que durante este tiempo en que subió de 200 a 300 y cacho grados, del 100% de porcentaje en peso, que es la muestra completa, se perdió un 40%, y así vamos observando la pérdida de peso que es generada por el calentamiento de una muestra. En este caso, se pierde formando, como habíamos mencionado, agua, dióxido de carbono u otros hidrocarburos que terminan volatilizándose, de tal manera en el que la muestra se descompone, y este proceso de descomposición a las temperaturas que nosotros nos mencionamos, pues es el proceso que se utiliza en termogravimetría, de tal manera en el que podemos ver el comportamiento de una muestra conforme va avanzando la temperatura. ¿Qué aplicaciones tenemos entonces en estas técnicas analíticas térmicas o termoquímicas? Pues bueno, podemos estudiar la descomposición o la estabilidad térmica. En este caso es el polo opuesto. Si mi compuesto se mantiene durante este tiempo, significa durante el tiempo que se le aplica la temperatura alta, entonces nosotros podemos mencionar que este compuesto es estable térmicamente. También se pueden hacer estudios composicionales. ¿Qué significa esto? Saber qué porcentaje de carbono, de hidrógeno, de oxígeno o de nitrógeno contiene un material. Determinación de la pureza de un material. Determinación del contenido de humedad, materia volátil, cenizas o porcentaje de carbono en una muestra. Estudios de gasificación de muestras carbonosas y estudios cinéticos. ¿Qué aplicaciones tenemos finalmente en los alimentos? Pues bueno, el análisis térmico se empleó por primera vez como método estándar en la investigación de polímeros o plásticos. Sin embargo, está suficientemente demostrado que el análisis térmico también es muy útil para la comprobación de alimentos o bien de ingredientes alimentarios. Durante los últimos años se ha producido un amplio desarrollo de las técnicas y métodos concebidos para la comprobación de productos alimentarios como proteínas, carbohidratos, grasas, aceites y materiales de envasado. Por lo general, estas técnicas me suelen ayudar para determinar cuánto porcentaje de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno puede contener un alimento, y en este caso poder saber específicamente cuántas proteínas, cuántas grasas está conteniendo este alimento. O bien también me puede ayudar para poder determinar las calorías totales que tiene un alimento. Entonces, sí es una técnica utilizada en el área de alimentos, no es una técnica o no es un equipo económico, sin embargo, se utiliza bastante, tanto en el área de polímeros como en el área de alimentos. Muy bien, entonces espero que haya quedado clara esta técnica y hay que realizar la actividad. Muchas gracias.